Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Espero que les esté gustando, compartan la lectura, déjenme sus comentarios, síganme en mis redes sociales y si les gustaría apoyar este canal pueden volverse mecenas en mi Patreon. Estamos leyendo la segunda parte que se llama El Hijo y vamos a continuar. El 27 de marzo, Stewart regresaba a Nueva York para hablar con Junior, resentido por la imputación de haberse ausentado del país sin justificación legítima. Stewart dijo a Junior en términos muy claros que en lo que atañía a él y a su compañía no se había hecho nada ilegal en las transacciones en la Continental Trading Company y que además estas habían sido beneficiosas para la compañía. El coronel no estaba dispuesto a recibir ningún castigo y Junior no insistió. Pero la incertidumbre continuaba y la crítica pública contra Rockefeller no cesaba. De hecho, los ataques del World y del Post-Dispatch de San Luis arreciaron de tal manera que Junior y The Boys fueron a visitar a Rolf Pulitzer para explicarle lo delicado de la posición de Rockefeller. La prensa comenzaba a decir que Rockefeller debía despedir a Stewart, paso que él no quería adoptar para no desmentir la versión de que la familia tenía poco que ver con la Standard Oil. Así estaban las cosas cuando, en enero de 1928, el senador Thomas Walsh, presidente de la comisión del Senado que investigaba el caso de la Continental Trading Company, escribió a Junior pidiéndole que obligara a Stewart y otros empleados del Standard a testificar y decir la verdad. Junior respondió que haría lo que estuviera en su mano y pidió en público la comparecencia de Stewart. Finalmente este se avino a comparecer, pero negó cualquier actuación irregular y rehusó contestar a preguntas cruciales. A continuación fue el propio Junior quien subió al estrado para manifestar su decepción porque Stewart no hubiese respondido a las preguntas planteadas, diciendo: «Soy propietario personal de una importante inversión en la industria petrolera, y lo que es más, mi padre fue uno de los pioneros en el desarrollo de dicha industria. La actual situación afecta no solo a ciertos individuos, sino a toda la industria». Después de testificar a través de un montaje radiofónico, declaró que condenaba la falta de honradez en los negocios. El 24 de abril de 1928, Stewart volvía a subir al estrado. Los investigadores habían descubierto el asunto de los $750,000 y con un sorprendente cambio del anterior testimonio, Stewart confesó haber recibido la suma, aunque insistió en que desde un principio había pensado entregarla a su compañía y la había depositado con esa idea. Procesado ya por el desacato a su anterior comparecencia, Stewart esta vez fue acusado de perjurio. Esto forzó la mano de Junior. Había titubeado durante 3 años, pero ahora tenía que actuar, y solo cabía esperar que lo que sucediera a continuación se interpretara como una cruzada y no como una batalla por el control económico de la compañía. Convocó a Stewart a Broadway 26 y le pidió la dimisión. El coronel Bob se negó. Al día siguiente, Rockefeller emitía un comunicado explicando lo sucedido y su pérdida de confianza en Stewart. Con ello quedó obligado a emprender lo que constituiría la más célebre batalla por poderes de la historia de las corporaciones norteamericanas. La reunión anual de accionistas estaba programada para el 7 de marzo de 1929. En enero, Junior había creado un comité que empezó a celebrar reuniones a paso ligero y que en último extremo gastó $100,000 para despedir al recalcitrante coronel. Winthrop Aldrich era el mariscal de campo de la operación, Thomas de Beboy se ocupaba de los detalles y E.B. Lee de la publicación. Bertram, Cutler, Fosdick y el coronel Goods estaban también al mando de puestos de combate en la refriega y Charles Evans Huyett actuaba por poderes de asesor legal del comité, como representantes del accionariado residente en 24 ciudades principales. El comité Rockefeller estuvo reuniéndose todas las mañanas a las 10 durante los 2 meses sucesivos para valorar el curso de la contienda. Se comunicaban entre sí mediante telegramas cifrados por el temor casi obsesivo de Junior a que Stewart averiguase que todo estaba decidido de antemano, y al estar sobre aviso de que va a perder, nuestro oponente se apresuraría a mancharnos de barro. Stewart era lo bastante realista para saber que Junior era el tipo de persona que no entabla una batalla sin estar seguro de ganarla, pero hizo frente a los Rockefeller. Él fue a la lucha como un político rural que hace campaña electoral
en la mayor democracia del mundo, en asambleas multitudinarias recordaba su gestión a los trabajadores de la Standard. Él, que había sido el impulsor del programa de compra de acciones para los empleados y propugnado otras reformas, arengaba ahora a los agradecidos obreros para hacerse con una clientela de posibles votantes. Los empleados del Standard compraron a precio publicitario en la prensa con una foto de Stewart y un pie que decía: él con nosotros, nosotros con él. La campaña estaba cimentada en la espectacular actividad de la Standard de Indiana bajo la dirección de Stewart. El 29 de enero se anunciaba que los beneficios anuales eran el doble del ejercicio anterior y que los accionistas cobrarían $9 por acción. Una semana más tarde, dada la prosperidad de la compañía, el Consejo de Administración aprobaba el mayor reparto de dividendos en metálico conocido en la historia de la compañía, provocando de un día para otro un auge de los valores de la Standard en la bolsa. Habría sido una combinación arrolladora e imbatible si la Standard hubiese sido realmente la democracia que Stewart aseguraba, pero no era ninguna democracia. Ya el 25 de enero, 2 semanas después de iniciarse la campaña, el Comité por Poderes de Rockefeller se había apoderado del 43,5% de las acciones y 2 semanas después, el 7 de febrero, Aldrich anunciaba públicamente que contaba con el 51%. De este total, el 15% aproximadamente pertenecía personalmente a Junior, su familia y las fundaciones, y buena parte del resto a Flagler, Carnegie, Rogers y otros miembros de las viejas familias de la Standard, que de inmediato respondieron a la llamada. Hacia las 10:20 del 7 de marzo, una patrulla motorizada de policía se detenía ante la Whiting Community House, donde iba a celebrarse la Junta Anual de Accionistas de la Standard Oil de Indiana. Le seguía una comitiva de lujosos coches con los 25 miembros del grupo pro Rockefeller, encabezado por Winthrop Aldrich. Jr. no iba con ellos. 2 meses antes, el 9 de enero, cuando apenas acababa de iniciarse el enfrentamiento, había emprendido viaje a Egipto, dispuesto a quedar al margen de los acontecimientos cuando estallase la guerra. Aquella mañana fría de marzo estaba en Palestina y supo los resultados de la junta por telegrama. Pocos de los que se hallaban en aquella sala abarrotada daban por seguro los resultados, pero Stewart sí. Había acudido a presidir su propia derrota y a apuntarse su último triunfo. Dio paso a la orden del día y a la lectura del ejercicio anterior, que había sido el más espectacular en la historia de la empresa, y él mismo expuso machaconamente sus logros. Se habían duplicado los beneficios netos, la liquidez de caja era mayor que nunca, y el beneficio del capital desembolsado alcanzaba el 17%. Cuando llegó el momento de nombrar nuevo consejo directivo, el abogado privado de Stewart presentó la lista pertinente, y fue entonces cuando Winthrop Aldrich, sentado en las primeras filas, las reservadas al grupo Rockefeller, se puso en pie, se presentó y propuso para su aprobación una nueva lista que incluía a todos excepto a Stewart y L. Stephens, uno de los directivos sobre quien el Comité Rockefeller opinaba que había mostrado una lealtad inmerecida a Stewart en la contienda por el poder. Se procedió a la votación, pero resultó un fracaso, porque 31,000 accionistas habían votado por Stewart y solo 15,000 por Rockefeller. Aún así, los accionistas partidarios de Rockefeller controlaban el 60% de las acciones y los de Stewart solo el 32%. Se nombró el nuevo consejo y aunque el número de miembros, a excepción de Stewart y Stephens, era idéntico al del año anterior, se trataba de un consejo muy distinto. No solo había perdido a su líder, sino que como los apoderados de Rockefeller tenían derecho a la permanencia de 1 año y podían en cualquier momento destituir a todos o a algunos de sus miembros, ahora tenían un dueño. Durante toda la contienda, la principal base externa de Rockefeller fue la prensa. Entre enero y febrero, Ivy Lee recopiló 428 editoriales sobre el asunto publicado en periódicos de 45 estados, la gran mayoría de ellos en apoyo de Rockefeller. El Evening Post de Chicago comentaba: de todo este lamentable asunto que ha trascendido a la opinión pública del país sobre la historia del petróleo y sus corrompidas transacciones políticas, se destaca la actitud de John D. Rockefeller,
como ejemplo notorio y estimulante de conciencia y valor. Según una frase de uno de aquellos editoriales muy citada, predominaba la opinión de que Rockefeller nunca había servido a su país mejor que ahora en su lucha contra el coronel Stewart. Muchos en el Medio Oeste y no pocos de los que habían votado contra el grupo de presión de Rockefeller consideraban la lucha contra Stewart como un intento de las compañías del Standard Oil por doblegar en los estados del este el crecimiento autónomo y la expansión de Indiana. Esta interpretación cobró visos de plausibilidad cuando en 1932 la nueva dirección de la Indiana decidió vender las prósperas propiedades en el extranjero de la Pan American Petroleum and Transport a la Standard de Nueva Jersey, a petición de esta. Tales propiedades en el extranjero incluían los yacimientos de crudo en México y Venezuela, que habían sido la jugada maestra de Stewart. La propiedad de Venezuela pronto se convertiría en la base de la fabulosa Creole Petroleum Company, cuyos increíbles beneficios como filial de la Jersey hicieron que Fortune calificase aquella transacción de robo del siglo. La compra se efectuó con acciones de la Jersey y con la operación la Indiana se convirtió en principal accionista, 7% de las acciones de la compañía de Jersey, creando la fusión natural de intereses entre las compañías que la gestión de Stewart había puesto en peligro. Los lazos se estrecharían aún más con la invitación cursada a la ejecutiva de la Indiana y de la Jersey para que ocuparan un sillón en el consejo del Chase National Bank, mediante otra maniobra llevada a cabo 6 años después de la lucha por el poder. Nelson Rockefeller, hijo de Junior, invertiría en la Creole Petroleum y accedería al consejo directivo, iniciándose con ello su vinculación a los asuntos sudamericanos, actividad que en último extremo le encaminaría a la carrera pública y política. La lucha contra Stewart había reforzado la posición de Junior como portavoz nacional del mundo de los negocios. Sin embargo, el Jueves Negro, 24 de octubre de 1929, cuando la primera caída en picado del gran crack arrasó las cotizaciones de bolsa, el futuro de aquellos negocios parecía gravemente comprometido. En las oficinas de J.P. Morgan & Company en Wall Street 23 se reunieron los directores de los principales bancos nacionales en una operación bien orquestada para restablecer la confianza, recordando el drama de 22 años antes, en 1907, cuando el viejo Morgan contuvo el pánico. No lejos de allí, en Broadway 15, Ivy Lee instaba telefónicamente a Junior a considerar la ventaja de que el nonagenario Rockefeller hiciera una declaración pública en aquel momento histórico. Senior consideró con desgana la vorágine creada por las generaciones más jóvenes y más imprudentes, pero para complacer a su hijo accedió finalmente a leer un despacho de prensa redactado por Ivy Lee. La figura que había sido ídolo de la economía norteamericana adoptaba la postura del eclesiastés y con una voz temerosa que no se hacía oír en público desde hacía 10 años, pontificó: vivimos días en que muchos pierden el ánimo. En los 90 años de mi vida he visto llegar y desaparecer la depresión, pero la prosperidad siempre vuelve, y también esta vez lo hará. Y añadió, sabiendo que las condiciones fundamentales del país son firmes, mi hijo y yo hemos estado adquiriendo valores estos días. Muchos debieron de suscribir el comentario de Eddie Cantor. Claro, ¿a quién si no le queda dinero? Claro, ¿a quién si no le queda dinero? 2 semanas después las cotizaciones bajaron otros 82 puntos, o un cuarto del valor remanente, y los periódicos publicaron la noticia de que la familia Rockefeller había cursado órdenes de compra por valor de $1 millón para estabilizar las acciones del Standard Oil de Nueva Jersey en $50. La declaración de Senior sobre la estabilidad económica nacional no aspiraba a ser un análisis profundo y únicamente tenía por objeto demostrar que los Rockefeller eran los alcistas norteamericanos. El papel de Woodrow Aldrich y la Chase en la reforma bancaria y la lucha de Junior contra Stewart servirían para situarlos del lado de la razón en aquellos días de prueba, pero el simbolismo de edificar el centro Rockefeller inmediatamente después del hundimiento de la bolsa era un acierto, signo épico de la fe en el futuro de Estados Unidos, pese a las tormentas del presente. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.